en esta segunda audiencia del caso Lozoya, en este caso, pues concentrado en lo que tiene que ver con Odebrecht y estos presuntos sobornos. Y bueno, todo esto, por supuesto, ha generado múltiples reacciones y una de ellas tiene que ver con esto que le decíamos a nosotros, la decisión del juez de que el exfuncionario, pues una vez que se ha dado de alta del hospital donde se encuentra en este momento, podrá ir a cualquier sitio menos a prisión. Para comentarnos sobre estas reacciones está vía Skype el senador Ricardo Monreal. Senador, gusto saludarle. ¿Qué tal, Rey? Un saludo a todo el auditorio, a todo tu auditorio que siempre es muy fiel a CNN. Y en efecto, hoy fue la segunda audiencia de esto que yo le llamo el juicio del siglo. Porque... Exactamente, el juicio del siglo. Pero me gustaría, senador, empezar preguntándole justamente del juicio del siglo, como usted lo llama, y también por muchas de las reacciones y las opiniones que ha levantado, sobre todo en redes sociales. Y una de ellas, me voy a referir, es de que no hay piso parejo. Al parecer, en algunas opiniones en redes sociales se comenta que no hay piso parejo. Y esto es en referencia a cómo se le está dando, el trato que se le está dando a Emilio Lozoya en este proceso. Y, por ejemplo, el trato que se le ha dado a otros exfuncionarios. Me refiero, como lo que se ventila en redes sociales, por ejemplo, a Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, secretaria de la función, secretaria de Desarrollo Social, y que hoy está tras la reja. ¿Esto no empaña un poco el proceso, no genera un poco de suspicacia, de duda en torno a lo que se está haciendo en este momento? No, mira, Rey, primero creo que es el primer gobierno que se atreve a ir a tocar a los poderosos por delitos de corrupción y diversos actividades ilícitas que se cometieron en el pasado. Hay en este momento varios imputados y vinculados a proceso. Una de ellas es Rosario Robles. Otro es un funcionario que está en Nueva York, que fue secretario de Seguridad Pública, García Luna. Otro más, por extraditar, empresario, también de dificultades relacionadas con Lozoya, el señor Alonso. Otro más, un exgobernador de Chihuahua, Duarte. Otro más, un abogado famoso que también está por vincularse a proceso. Es decir, Rey, no había sucedido nunca en México una situación de esta. En el caso Lozoya, que para mí es el más emblemático de lo que ha pasado desde la etapa postrevolucionaria hasta la fecha, nunca se ha visto que un funcionario de alto nivel devele toda la trama de corrupción institucionalizada que en México se veía como natural. Estas redes institucionales toleradas, promovidas y protegidas por el gobierno del pasado, gobierno del PAN y del gobierno del PRI. Ahora sí hay un sismo político y si se le da un trato distinto a Lozoya que a Rosario Robles, es muy sencillo. La explicación es porque la ley así lo establece, dado que se acogió al principio de colaborador, testigo colaborador y al criterio de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si él está proporcionando información por delitos más graves en contra del Estado, se le concede esta posibilidad de ser un testigo colaborador y obviamente con beneficios que la ley y la Constitución le otorgan. No se las otorga el gobierno, no se las otorga el juez, solamente se las otorga la ley y la Constitución.
y por eso se le ha acusado y se le ha vinculado por la Fiscalía. Trae un brazalete, no va a ir a prisión, a privativa de libertad, pero sí estará sometido a un juicio, y yo estoy muy preocupado, interesado en que se devele toda esta red de corrupción en el más alto nivel. Nunca había ocurrido en México, nunca, incluso cuando hubo una transición donde ganó el PAN en el 2000 y en el 2006 hubo protección mutua, regresó el PRI y hubo protección recíproca. Ahora no, el presidente de la República, López Obrador, ha decidido que irá a fondo contra el combate a la corrupción, y eso es lo que estamos viendo. Senador, pero bueno, finalmente entiendo la explicación que me da, por supuesto, pero también es complejo porque robo, coopero y no voy a prisión. Pero bueno, ahí está el razonamiento y así lo marca la ley. Pero también hay otros cuestionamientos, y es que la oposición dice que esto es más bien un show, un circo, porque no se están dando todavía ningún nombre, no se está señalando con el dedo a nadie. Y lo que se ha dicho y lo que ha hablado la Fiscalía, pues eso lo sabíamos desde hace algunos años, desde que empezó el proceso en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Y que quizás ahora, en un momento donde el país pasa por una situación pues bastante complicada, difícil, pues viene esto como de anillo al dedo, este proceso en contra de Emilio Lozoya. Sí, es normal, Rey, que la oposición quiera minimizar los acontecimientos tan profundos de corrupción de Lozoya. Y es normal, natural, que la oposición intente trivializar o incluso ridiculizar o disminuirlo a un escenario de show o a un escenario circense. Es normal porque ellos son afectados, pero yo sí creo que tiene elementos contundentes lo que ayer declaró y hoy declaró ante el juez de control. Sí es delicado, es muy delicado, y yo sí creo, Rey, que nunca se había tocado en México a los poderosos. Ahora se está tocando, y no deberían de precipitarse los opositores, porque los nombres seguramente vendrán en su momento con la exhibición de pruebas que al respecto existan: cohecho, soborno, compra de votos, negocios al amparo del poder, tráfico de influencias, peculado y delitos que puedan resultar incluso contra niveles muy altos en el gobierno mexicano anterior o en el sexenio antepasado. Por eso es muy importante no precipitarse, esperar. Senador, nada más, se nos acaba el tiempo. En una frase, en un tuit, el presidente López Obrador decía que pues habían legisladores que fueron sobornados para votar por la reforma energética. Usted dijo que no solamente por esa, sino por otras más, las reformas estructurales. ¿Habrán muchos nombres, muchos ex legisladores implicados en esto? ¿Y podría adelantarnos algún nombre, por supuesto, o no? Rapidito. Me temo que sí. Yo escribí un libro, por cierto, se llama Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, está en Miguel Ángel Porrúa Editorial. Ahí describo cómo se dio la aprobación de estas reformas. Siempre he sido cuidadoso con los nombres. Tengo conocimiento de muchos nombres, pero trato de ser cuidadoso con el debido proceso y con la presunción de inocencia. Sin embargo, van a salir. El sismo político, el sismo que está viviendo México, no va a detenerse, te lo aseguro, Rey. Y qué bueno por México, qué bueno por la justicia, qué bueno por el combate a la corrupción. Sismo político, como usted decía hace algunos días. Gracias, senador, gracias por estar con nosotros. Era el senador Ricardo Monreal vía Skype.